Procedemos ya con la primera proposición no de ley sobre la integración del lenguaje inclusivo en los trabajos del Congreso del Grupo Parlamentario Mixto. Se han presentado 3 enmiendas, una del Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, del Grupo Parlamentario Ciudadanos y del Grupo Parlamentario Socialista. Turno a favor del grupo que presenta la enmienda. Señora Sorlí. Gracias, señora presidenta. Bien, el lenguaje construye realidades y tener un lenguaje que incluya a toda la sociedad es un gesto democrático y civilizado. Necesitamos que también el Congreso y todas las instituciones sean ejemplo de esa inclusión y ejemplo de ese lenguaje que haga que todas las personas se sientan parte de las instituciones. Actualmente, aun y con las leyes de igualdad que han mejorado bastante la situación, encontramos una representación en política muy masculina. Seguimos teniendo, no llega a un 40% de mujeres y más de un 60% de hombres en el Congreso de los Diputados. Pero es que además las personas que han ocupado ministerios, las ministras que han tenido la suerte de ser ministras, no llegan a un 20% en toda la democracia española. Por tanto, estamos frente a una necesidad clara de incluir en el mundo de la política a todas las mujeres. La política representa un espacio tradicionalmente ocupado por hombres y representa, a su vez, la voz del pueblo. Por tanto, tiene que estar totalmente reflejada toda la sociedad en este espacio, también, por supuesto, en el Congreso de los Diputados. Por eso, proponemos desde aquí que ese lenguaje que construye realidades, ese lenguaje que haga que todas las personas nos sintamos partes, se incluyan en todos los trabajos del Congreso, así como en el nombre también del Congreso, eliminando de los diputados, tal cual es el Senado, por ejemplo, o tal cual es un ayuntamiento. No existe el ayuntamiento de los concejales ni el Senado de los senadores. Por tanto, no tiene sentido que también exista el Congreso de los Diputados. Además de por sentirnos parte de esta Cámara, de por sentirnos diputadas de pleno derecho, también por economía lingüística. Congreso es mucho más corto, es mucho más cómodo de decir que el Congreso de los Diputados, que además es reiterativo y cargante. Como decía, el lenguaje construye realidades y es importantísimo que desde todas las instituciones construyamos una realidad igualitaria, una realidad inclusiva y una realidad que pueda hacer que todas las mujeres también nos sintamos parte de las instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, señoría. Es ahora el turno para los grupos enmendantes. En primer lugar, para el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem en Marea, 4 minutos. Señora Salud. Sí, gracias, presidenta. Desde nuestro Grupo Confederal vamos a votar a favor de esta PNL relativa al lenguaje inclusivo y hemos presentado una enmienda que luego comentaré. Porque a través del lenguaje expresamos la realidad, ya se ha dicho, y a la vez el lenguaje es un elemento fundamental para la socialización, porque transmitimos, porque a través del lenguaje nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y, en definitiva, el lenguaje refleja lo que realmente somos. Hoy, sin embargo, el lenguaje del Congreso no se ajusta a una realidad de igualdad entre hombres y mujeres y ¿qué es lo que es el Congreso, ¿no? Hoy el Congreso sigue utilizando un lenguaje sexista que nos invisibiliza a las mujeres. Y no es verdad que el lenguaje no inclusivo sea neutro, es simplemente masculino. Y eso tiene un impacto tremendo sobre las mujeres, porque lo que no se nombra no existe. Y, por tanto, las mujeres somos relegadas de la esfera pública a través también del lenguaje. No es casual que el lenguaje sea masculino, porque es una construcción social y también es una construcción histórica, una historia escrita por hombres y dirigida a otros hombres desde su propia perspectiva y también desde su propia realidad. Es consecuencia de un modelo también patriarcal que ha arraigado en nuestra historia y en nuestra sociedad, que ha invisibilizado a las mujeres y que todavía hoy tiene muchas resistencias para que se produzca este cambio tan necesario. Sin embargo,
embargo, el cambio se dará, de hecho se está dando ya a medida que las mujeres nos incorporamos a la vida pública y además estamos empujando y mucho. Y no hay que tener miedo ni reservas, porque el lenguaje representa la realidad y es un instrumento vivo y cambiante. Por eso vamos a apoyar esta PNL. Y quisiéramos que el Congreso, formado por diputados y también por diputadas, recogiera esta realidad y que lo pudiéramos hacer posible a lo largo del año próximo. Hagamos del 2018 el año del lenguaje inclusivo en el Congreso. Este sería nuestro objetivo. Y la enmienda que hemos presentado pone plazos. En primer lugar, el primer trimestre para formar al personal del Congreso y el resto del año para ponerlo en práctica. Ojalá esto sea así y sea posible hacerlo realidad en próximos meses. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Es turno ahora para el Grupo Parlamentario de Ciudadanos. Señora Martín. Señorías, el lenguaje es algo vivo y consideramos positivo el debate que estamos abordando aquí. Hablamos de cuestionarnos términos, palabras, frases o expresiones que hemos dado durante mucho tiempo como neutralizadas cuando en realidad no lo son o no deberían serlo. Pero de esta forma la polémica sobre si está bien o mal, algo bien o mal, nos hace reflexionar y eso siempre es necesario. A nuestro modo de ver es importante borrar del diccionario toda herencia misógina, tal y como señaló en su momento la académica Soledad Puertolas. Está claro que existen muchos usos del lenguaje que a nuestro juicio se deberían cambiar, pero estos usos afectan más al léxico que a la gramática. Creemos que es muy importante hacer esta distinción y debemos adecuarnos a las reglas gramaticales y sintácticas, principalmente por razones de inteligibilidad y de claridad. A día de hoy existe una intensa discusión sobre las mejores formas de conseguir que el lenguaje que utilizamos a diario sea lo más inclusivo posible. Y no se nos escapa que hay una importante controversia sobre si el lenguaje inclusivo debe fundamentarse en utilizar la acepción femenina y masculina cada vez que existan miembros de ambos sexos, por ejemplo, ciudadanos y ciudadanas, niños y niñas, lo que llamamos desdoblamiento, en lugar de utilizar el género común. Muchos lingüistas coinciden en que cuando se produce en ciertas ocasiones salimos perdiendo a las mujeres. Otros señalan que el lenguaje puede perder énfasis y que incluso corremos el riesgo de que las mujeres podamos resultar ridiculizadas. Creo que por eso he recordado el famoso miembros y miembras de alguna parlamentaria anterior. Desde luego, vistas las enmiendas, consideramos que si se aprueba esa revisión de toda la terminología y se acomete una formación de todo el personal de la Cámara, es preciso fijar con anterioridad cuáles tienen que ser estos criterios. Y para ello, cómo no, será preciso contar con expertos lingüistas y filólogos. Desde luego, no debe ser un grupo parlamentario quien imponga y redacte el manual de estilo que se pretende imponer. Y sí, por supuesto que, como decía al principio, es importante abordar este tipo de debates relativos a la igualdad formal, pero sin descuidar la igualdad real, las medidas que inciden de manera directa en la consecución de esa igualdad en nuestra sociedad. Existen lenguas como, por ejemplo, la turca, que no tienen femenino o masculino y no por ello son sociedades más igualitarias. Es más, yo me atrevería a decir que en algunos puntos lo son menos. Para finalizar, sobre la modificación de la nomenclatura del Congreso de los Diputados, consideramos que no corresponde a esta comisión en exclusiva, existiendo otras comisiones que tienen competencias directas sobre este asunto. Si bien podría estudiarse fórmulas que sean más incluyentes, como por ejemplo la que se propone de Congreso, también podría utilizarse otras como Congreso de Representantes o Parlamento. Por tanto, no consideramos que imponer la nomenclatura desde este foro sea la solución al asunto. Señoría. Señora Presidenta, hemos hablado con la señora letrada para establecer que creemos que la redacción del punto primero de lo que es la PNL debería de tener un cambio, porque si no vemos que hay una serie creo que debería de caer. Si se mantuviera esa redacción, esta PNL debería de caer porque no es competencia de esta comisión. Por lo tanto, le pediría a la ponente que haga una transaccional donde pueda desarrollar bien el contenido de la PNL y que, bueno, cuando nos la pase, pues la veamos. En todo caso, es un planteamiento que deben hacer ustedes con la ponente, depende de ella. Es ahora el turno para el Grupo Parlamentario Socialista. Señor Jiménez.
Perdone usted, señorías, por favor. Nuestra postura a esta transaccional va a ser de apoyo. Volvemos a tratar este tema analizado y discutido en muchas ocasiones, pero que, como podemos comprobar, no llega a materializarse o a hacerse realidad en la práctica diaria. Si consideramos que nuestra acción política es la mejor herramienta para cambiar la sociedad, no podemos permanecer impasibles ante este hecho de que se utilice un lenguaje machista para reflejar, para escribir, para redactar, para comunicar, para dar a conocer nuestra actividad política, en definitiva, para dar a conocer nuestro trabajo. La Administración pública debe de fijarse como sus objetivos prioritarios dotar a sus equipos gestores de información, formación y herramientas suficientes para poder integrar la perspectiva de género en sus trabajos. Nuestra acción política tiene que tener como eje central el principio de igualdad, de forma que mujeres y hombres seamos copartícipes de la vida social, económica, jurídica y política, y es preciso reclamar de la lengua española la flexibilidad suficiente para atender las demandas de una comunicación efectiva que no sea ambigua, discriminatoria ni excluya, y donde los términos representen con justicia la realidad que designa. Cada lengua conforma la realidad en un determinado sentido. Esto nos enseña a ver el mundo. La lengua no solo es el vehículo de comunicación que transmite ideas, pensamientos, sentimientos e información, sino que también contribuye a transmitir la ideología y las relaciones de poder de la sociedad que le es propia. Por este motivo, en la construcción de las políticas de igualdad no ha de perderse la vista de la importancia de las políticas lingüísticas. No es nuestro propósito romper los principios de comunicación de la lengua española, sino enriquecerla. Al igual que las aportaciones de las mujeres enriquecen la vida social, económica, jurídica y política. Tenemos que tener presente que el funcionamiento que tiene el género gramatical en español afecta en muchas ocasiones al sexismo lingüístico. Mientras que el femenino posee un uso restrictivo, solo se usa para las mujeres, el género masculino posee un doble valor. Por un lado, el específico, es decir, solo se refiere a los varones, pero por otro, el genérico, que engloba tanto a mujeres como a hombres. Esta visión androcéntrica asimila el concepto de varón al concepto universal, y la principal consecuencia es la ocultación, la subordinación, la desvalorización y discriminación de las mujeres. Por tanto, se hace necesario evitar siempre que sea posible el masculino genérico. En Andalucía disponemos de un amplio dossier de recursos lingüísticos y normativos al respecto. En este sentido, con fecha 16 de marzo de 2005, la Junta de Andalucía emitió unas instrucciones para evitar este uso sexista en el lenguaje en las disposiciones de carácter general. El articulado de estas normas contiene la voluntad de adoptar una posición activa hacia la consecución de la igualdad de oportunidades en general y en el ámbito administrativo en particular. Por último, decir que en el artículo 14 de la Constitución española ya queda recogido que no se puede hacer ninguna discriminación por razón de sexo. Es ya razón suficiente para abordar este tema de una forma definitiva y seria, y sobre todo después de que esto quede reflejado hace ya 39 años. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Turno de fijación de posiciones para el resto de los grupos. Por el Grupo Parlamentario Popular, señora García Pelayo. Sí, gracias, señora presidenta. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar la aprobación de esta proposición no de ley que trae el Grupo Mixto a la Comisión de Igualdad. Lo vamos a hacer por todos los argumentos que han aportado los compañeros que han intervenido antes que yo en el uso de la palabra, pero evidentemente también porque compartimos por convicción la necesidad de que los políticos y que el Congreso de los Diputados, como máximo órgano de representación de la soberanía popular, pues sea ejemplo evidente del trabajo y del compromiso por la igualdad. Y evidentemente el lenguaje no sexista es un paso importante en esa consecución de la igualdad por la que todos estamos trabajando desde esta comisión. Sí quería matizar que el texto, aunque lo vamos a apoyar, evidentemente es un tanto confuso porque
más que una proposición no de ley, parece que estamos aprobando una declaración institucional, ¿no? Es un tanto extraño que el Congreso de los Diputados, una comisión, pues inste al propio Congreso de los Diputados. El Congreso o las comisiones del Congreso están para instar al Gobierno y para controlar e impulsar la acción del Gobierno, pero no para instarse a sí mismo. No obstante, queremos apoyarla, aunque el texto sea confuso, porque creemos que es importante no dejar pasar ni una oportunidad en la lucha por la igualdad. Sí me gustaría poner sobre la mesa el hecho de que la mesa del Congreso de los Diputados ha aprobado ya un grupo de trabajo que preside precisamente una compañera diputada del Partido Socialista andaluza, además, como es Micaela Navarro, vicepresidenta del Congreso. Ha aprobado la creación, como le decía, de un grupo de trabajo para aprobar un plan de igualdad en el Congreso de los Diputados, o en el Congreso. Vamos a adaptarnos a la nueva nomenclatura. Un grupo de trabajo que va a aprobar o que va a elaborar un plan de igualdad y que va a dar ante unos pasos previos que pasan por un diagnóstico en el cual se va a elaborar un informe para analizar la situación de los hombres y las mujeres que trabajan en el Congreso de los Diputados. También se van a valorar aspectos mucho más amplios de lo que pueda ser el lenguaje inclusivo, como es incluso la formación, la promoción de la mujer, la contratación, el salario, es decir, las condiciones laborales en general. Por lo tanto, queremos dar ejemplo no solamente en lo que se refiere al lenguaje inclusivo, sino también dar ejemplo con este plan de igualdad que apueste por una equiparación total entre los hombres y las mujeres que trabajan en esta Cámara. También decirles que se va a aprobar, junto con el plan de igualdad, pues un calendario, los recursos que se van a destinar al mismo, así como un sistema de evaluación. Por lo tanto, creo que se van a dar pasos importantes por el acuerdo de todos los grupos políticos y, por lo tanto, no nos vamos a quedar solamente en el lenguaje inclusivo. Lo que sí creo oportuno es que quizás esto que vamos a aprobar en el día de hoy, como le decía, proposición no de ley o declaración institucional, se traslade a este grupo de trabajo para que dentro de este plan de igualdad pues se considere por parte de los miembros del grupo pues la oportunidad o no de incluir medidas en relación con el lenguaje inclusivo dentro del Congreso. Se ha hablado también de plantear una transaccional en relación con el cambio del nombre Congreso de los Diputados. En el momento que llegue una transaccional a la mesa, pues evidentemente nos pronunciaremos. No obstante, sí decirles que estamos abiertos siempre al debate. Lo que es verdad que coincidimos con portavoces que han hecho uso de la palabra anteriormente, que la Comisión de Igualdad no es quien tiene que tomar esa decisión, puede aportar la necesidad de que se haga ese cambio, pero no obstante será la mesa del Congreso la que estime o no la oportunidad de plantear el debate a todos los portavoces de los grupos políticos. Muchas gracias. Muchas gracias, señoría. Pasamos a la siguiente proposición no de ley. Por acuerdo de los portavoces